No, ni se te ocurra decir que ese niño es mío. Es imposible. Nunca lo reconoceré. Grábatelo bien. Jamás le daré mi reconocimiento oficial. Una risa fuerte y grosera resonó por el lugar, y el ruidoso vestíbulo de la escuela infantil se sumió de repente en el silencio, como si a todos les hubieran echado un jarro de agua helada. En medio del ajetreo de los padres que habían ido a recoger a sus hijos esa tarde, todas las miradas se clavaron al instante en nuestra dirección. Pero en ese momento, mi estúpido exmarido, que me miraba con un absoluto complejo de superioridad, y su joven y hermosa mujer, que se reía con malicia a su lado, no se daban cuenta de nada, no sabían que en tan solo unos minutos, las palabras que habían escupido con tanta arrogancia los arrojarían a un infierno del que no hay vuelta atrás. Respiré hondo lentamente, y le devolví la mirada a la pareja que tenía delante. El pasillo de la escuela infantil estaba bañado por los rayos del sol poniente de Madrid. Hasta hacía unos minutos, yo era solo una de las muchas madres normales y corrientes. Con el cuerpo agotado tras un largo día de trabajo, había ido a recoger a mi querida hija. Como cualquier otro día. Me llamo Carmen. Tengo 34 años. Hace 4 años, mi primer matrimonio se desmoronó. Ahora soy madre soltera y crío a una niña de 4 años. Todos los días, desde por la mañana hasta la tarde, trabajo en un gimnasio del barrio y por las noches sigo aceptando encargos como trabajadora autónoma desde casa. Mis días están tan ocupados que a veces apenas me queda tiempo para recuperar el aliento. No me sobran los euros para comprar ropa nueva, ni tengo tiempo para ir a la peluquería. Pero cuando veo a mi hija salir corriendo de su clase, llamando a su mamá con una sonrisa que se abre como una flor, siento que todo mi duro trabajo vale la pena. Ese día también debería haber sido una tarde tranquila y feliz, como de costumbre. Atravesando el viento frío y cortante de la sierra que barría las calles, pedaleé rápidamente en mi bicicleta rumbo a la escuela infantil. Me quité los zapatos a toda prisa en la entrada, y el calor del edificio, junto con el alegre bullicio de las voces infantiles, me trajo un gran alivio. Fue entonces cuando ocurrió. Vaya, pero si no es Carmen, sonó una voz a mis espaldas. Una voz que no deseaba volver a escuchar en toda mi vida. Una voz irritante que parecía haberse quedado pegada a mis tímpanos para siempre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No quería darme la vuelta, pero como ya habían pronunciado mi nombre, no podía hacerme la sorda y simplemente marcharme. Como un mecanismo oxidado, me giré despacio. Frente a mí estaba Alejandro, mi exmarido, del que me había divorciado hacía 4 años. A sus 38 años, seguía exactamente igual que antes. Vestido con ropa de marca de logotipos enormes y llamativos, con el pelo teñido de un color brillante, intentaba aparentar una juventud con un estilo totalmente inapropiado para su edad y para su estatus de hombre que estaba a punto de ser padre. Y colgada de su brazo, apretándose con afectación, había una mujer con un maquillaje muy marcado que era mucho más joven que yo. Había escuchado de pasada por conocidos que ella tenía 28 años y se llamaba Lucía. La mujer se llevó la mano a su abultado vientre, como protegiéndolo, y me dirigió una mirada despectiva de pies a cabeza. Uy. Así que esta es la exmujer de Alejandro. Madre mía. Parece una maruja descuidada. Qué fuerte, dijo Lucía con sarcasmo, soltando una risita. Lo que decía era la pura verdad. Apenas llevaba maquillaje en la cara, solo un viejo jersey lleno de bolitas y unos vaqueros desgastados que había elegido exclusivamente por comodidad. No tenía ni tiempo ni dinero para arreglarme. Venga, Lucía. Ya basta. Al fin y al cabo, una vez fue mi mujer, dijo Alejandro sin una pizca de vergüenza, soltando una risa despectiva. Sí, bueno. Aunque fui yo quien la echó a la calle. Un reencuentro 4 años después. En una situación normal, 2 adultos civilizados se habrían dado la espalda por incomodidad o, al menos, habrían asentido brevemente con la cabeza y seguido su camino. Pero esperar educación o empatía de este hombre era totalmente inútil. Desde el principio, él era el tipo de persona que solo podía sentirse importante humillando a los demás. Y bueno, ¿qué se te ha perdido en un sitio como este?, preguntó Alejandro con una sonrisa burlona. Al ver la mochila infantil especial para la guardería en mis manos, el motivo debería haber sido más que evidente, pero lo preguntó a propósito. Vengo a recoger a mi hija. ¿No se nota? Respondí con el tono más neutro posible, conteniendo mis emociones. No quería relacionarme ni un segundo más con este hombre. Necesitaba ir urgentemente al aula de mi pequeña. Sin embargo, Alejandro abrió los ojos de forma exagerada al escuchar aquello. Jala. ¿Tienes un hijo?
Su voz alta y descarada hizo que los padres de alrededor empezaran a mirarnos. Instintivamente. Bajé la voz. Sí, tengo una hija. ¿Una hija? Alejandro me señaló con el dedo, como si hubiera visto algo increíble, y luego soltó una carcajada ruidosa, agarrándose la barriga. Ja ja ja. ¿En serio? ¿Una mujer tan defectuosa como tú ha podido tener un hijo? Ja ja ja. ¿Qué tío normal en su sano juicio querría casarse contigo? Defectuosa. En un instante, esas crueles palabras reabrieron una vieja herida en mi corazón que había mantenido oculta durante 4 largos años. Antes, al principio de nuestro matrimonio, deseábamos mucho tener hijos, pero pasaban los años, no había resultados y sentíamos la presión de las expectativas de nuestro entorno. Las indirectas mordaces de mi suegra y la serie de insultos por parte de Alejandro. Seguramente eres estéril. El sentimiento de desesperación y humillación del pasado volvió a ser tan real como si hubiera ocurrido ayer. Pero la yo de ahora ya no es la misma que solo sabía llorar en silencio. Tengo una hija a la que debo proteger. Mientras me limitaba a fulminarlo con la mirada en silencio, Lucía, que estaba a su lado, tiró a propósito de la manga de Alejandro. Hui, Alex, espera un momento. Esta mujer se divorció de ti hace 4 años, y dice que su hija tiene 4 años. Lucía se tapó la boca con la mano de forma exagerada y me señaló. Ay, ni se te ocurra decirme que es hija de Alejandro. Madre mía. ¿No se habrá acercado a ti otra vez para sacarte la pensión alimenticia? Las acusaciones salvajes y absurdas de Lucía hicieron que el rostro de Alejandro se tensara al instante, tras lo cual estalló en esa misma risa despectiva que había escuchado al principio. No, ni se te ocurra decir que ese niño es mío. Es imposible. Nunca lo reconoceré, pronunció Alejandro con una sonrisa burlona, alzando la voz a propósito para que los presentes pudieran escucharlo. Grábatelo bien, jamás le daré mi reconocimiento oficial. Ahora tengo una mujer joven y preciosa, y en su vientre está mi verdadero hijo. Una mujer tan sinvergüenza como tú. Ni intentes mentir diciendo que es hijo mío solo para sacarme los euros, no te va a funcionar. Lucía también intervino con un rostro lleno de triunfo. Exacto, nunca lo reconoceremos. Qué mujer más cara dura. Los padres de nuestro alrededor se habían detenido por completo y empezaban a susurrar entre ellos. Sentía sus miradas de sospecha clavadas en mí. Pensión alimenticia. ¿De verdad esta mujer es capaz de hacer algo así? Parecía que me hubieran desnudado en público. Normalmente, en una situación así, la gente llora o sale huyendo por la vergüenza. Alejandro y Lucía esperaban claramente que pusiera cara de pena, llorara y saliera corriendo. Eso se leía a la perfección en sus expresiones llenas de autosuficiencia. Sin embargo, me limité a suspirar suavemente y los miré directamente a los ojos. Lo que había en mi interior no era tristeza ni vergüenza, sino una ira glacial y una decepción infinita. Este hombre de verdad no entiende nada. No se da cuenta de lo ridículo y patético que es en realidad. En el pasillo de la escuela infantil solo se oían los susurros bajos y siniestros de los padres. ¡Qué horror! Esa madre está reclamando la pensión aquí mismo. Incontables miradas llenas de sospecha me atravesaban. El pasillo de una escuela infantil por la tarde debería ser un lugar lleno de sonrisas cálidas y suspiros de alivio de los padres que recogen a sus pequeños. Madres que se apresuran a volver a casa con las mochilas llenas de la ropa de la siesta y las mudas sucias, mientras piensan en el menú para la cena. Pero esos dos habían pisoteado este espacio pacífico con sus botas sucias, convirtiéndolo en un escenario para exhibir su asqueroso complejo de superioridad. Pero, curiosamente, sentía mucha paz en el alma mientras miraba a Alejandro, que sacaba pecho con arrogancia, y a Lucía, colgada de su brazo y riéndose de mí. Mis recuerdos volaron hacia nuestra vida matrimonial, parecida al infierno, que terminó hace 4 años. Como si fuera ayer. Me casé con Alejandro cuando yo tenía 26 años y él 30. Al principio, Alejandro parecía guapo, sociable gracias a su trabajo en marketing, amable y un hombre de confianza. Me encantan los niños. Estoy seguro de que junto a ti podremos formar una familia alegre y muy feliz, me dijo cuando me pidió matrimonio, con una sonrisa tímida. Yo le creí por completo. A mí también me encantaban los niños, y siempre había soñado que algún día podría tener a mi bebé en brazos. El día de nuestra boda, rodeados de las bendiciones de nuestros padres y amigos, nuestro futuro parecía lleno de esperanzas. Pero pasaron 2 años, luego 3, y la cigüeña seguía sin llegar a nuestra familia. La actitud de Alejandro, que al principio decía con calma que ya llegaría el momento,
Se fue transformando poco a poco en irritación a medida que nuestros amigos iban siendo padres uno tras otro. La situación empeoraba por la presencia de mi suegra, Rosa, que vivía muy cerca de nosotros, en el mismo barrio. Carmen, ¿por qué todavía nada? A los vecinos ya les va a nacer el segundo. Alejandro es el hijo mayor. Dadnos rápido un nieto para que sea el heredero. Casi todos los fines de semana venía a nuestra casa sin avisar y me presionaba con sus pesados suspiros. Una mujer solo se considera completa cuando da a luz a un hijo. ¿Acaso tu cuerpo es demasiado frío? Esfuérzate más como mujer. Cada vez que me sentía herida por las duras palabras de mi suegra y aguantando las lágrimas, le pedía ayuda a Alejandro. Él nunca me defendía. Mamá tiene razón. ¿De verdad te estás esforzando? Todos mis amigos ya son padres. Solo yo paso vergüenza, me culpaba él. Como si yo no quisiera quedarme embarazada a propósito. La medición diaria de la temperatura basal. Una dieta estricta. El cálculo de los días de ovulación. Y la obligación de cumplir horarios ridículos. Mi cuerpo y mi alma se rompieron en pedazos. Cada mes, cuando me bajaba la regla, caía en una profunda desesperación. Alex, ¿qué te parece si vamos los dos al médico? Le dije una vez. Cuando reuní el valor para proponérselo, se puso furioso. ¿Qué? ¿Yo al médico? No me hagas reír. Yo estoy totalmente sano. A ti es a la que tienen que revisar, gritaba mientras pateaba la mesa de centro del salón. Al ver mi miedo, solo se reía con desprecio. 4 años de matrimonio transformaron por completo a Alejandro en un monstruo. Hoy otro fracaso. Joder. Inútil, maldecía Alejandro, espatarrado en el sofá del salón. ¿Por qué se tarda tanto? Seguro que a tu cuerpo le pasa algo. Siento que he comprado mercancía defectuosa. Mercancía defectuosa. Flor estéril. Esas palabras, como un cuchillo afilado, cortaban mi corazón una y otra vez. La mirada fría del marido al que una vez amé. Como si mirara basura. Poco a poco empecé a echarme la culpa de todo a mí misma. No puedo tener hijos. No valgo nada como mujer. Todo es culpa mía. Y caí en una profunda depresión. Y así, hace 4 años, por fin tuvo lugar nuestro divorcio lleno de dramas. Me echó de casa, y poco después se volvió a casar con su actual mujer, a la que conoció en Tinder, o en alguna aplicación de citas similar. Una mujer joven seguro que puede parir rápido. Así presumía por todas las esquinas de Madrid, y esos rumores llegaban a mis oídos a través de nuestros conocidos. Y ahora, 4 años después, en el lugar más inesperado, nos volvíamos a encontrar en las peores circunstancias. Oye, ¿por qué te callas? No tienes nada que responder porque todo lo que he dicho es verdad, ¿a que sí? El grito agudo de Alejandro me devolvió al presente. Ya se había dejado llevar por completo por sus propias ilusiones y hablaba con vehemencia. Sabía desde el principio que te inventarías el cuento de que es hijo mío, y luego exigirías el reconocimiento de paternidad y la pensión. Por eso odio a las mujeres vengativas como tú. Al escuchar las palabras de Alejandro, Lucía soltó un gritito afectado. ¡Ay! ¡Qué miedo!, dijo abrazando el brazo de su marido. Alex, no dejes que esta tipa te engañe. Nos tienes a mí y al bebé que llevo dentro. Lucía se acarició ostentosamente la barriga abultada, mirándome con lástima. Te da mucha pena, ¿verdad? Todavía no puedes olvidar a Alex. Has llegado al punto de mentir diciendo que el niño que le has sacado a otro tío es suyo. Pero Alex ahora es mi marido. Ríndete de una vez. Los delirios y la actitud condescendiente de estas dos personas ridículas. Al ver que yo me limitaba a guardar silencio y a mirarlos, probablemente pensaron que no tenía argumentos para rebatirles. El rostro de Alejandro se iluminó con un infinito sentido de superioridad. ¿Has oído? Como ha dicho Lucía. Ahora tengo a esta esposa joven y guapa y a mi hijo de verdad. Lo que tú nunca podrás tener en tu vida. Trozo de chatarra defectuosa. La felicidad perfecta. Los susurros de los padres alrededor se hacían cada vez más fuertes. ¿Qué? ¿Esta mujer ha traído a un hijo de otro hombre y lo hace pasar por el hijo de su exmarido? Increíble. ¡Qué sinvergüenza! Miradas frías y susurros crueles. Si fuera la yo del pasado, tal vez no lo habría soportado. Habría roto a llorar y habría salido corriendo. Este hombre, para salvar su propio ego, no dudaba en herir a los demás. Antes ni siquiera tenía fuerzas para plantarle cara. Pero la yo de ahora es diferente. Tenía en mis manos un hecho que ellos jamás descubrirían. La felicidad perfecta. Vaya. Vaya. Murmuré en voz baja. Ja. ¿Qué has dicho? Alejandro bajó la voz y dio un amenazador paso al frente,
Levanté despacio la mirada y lo miré directamente a los ojos. Ni ira, ni tristeza, solo una mirada fría, como si estuviera viendo a un payaso ridículo. Ya escuchaba con claridad los pasos del verdadero infierno que estaba a punto de atraparlo. ¿Eh? ¿Qué acabas de murmurar? Mi suave murmullo no escapó a su oído. Frunció el ceño con disgusto y dio un arrogante paso hacia mí. Su rostro se deformó con la misma expresión altiva y grosera con la que me aterrorizaba a puerta cerrada en nuestra casa del pasado. Si fuera la yo de antes, solo con que levantara la voz y escuchara sus pasos acercándose, mis hombros habrían temblado y habría bajado la cabeza aterrorizada, porque antes vivía intentando leer continuamente la expresión de su cara, pensando únicamente en cómo suavizar su enfado. Pero la yo de ahora ha cambiado. No retrocedí ni un paso. Miré fijamente a sus ojos turbios. No has cambiado nada, ¿verdad? Le dije. Él seguía profundamente engañado, creyendo que podía imponerse simplemente, alzando la voz e intimidando a los demás. Mis palabras serenas hicieron que su rostro se tensara. Él esperaba ver a una exmujer patética, temblando de miedo bajo la atenta mirada de la multitud y suplicando piedad con lágrimas en los ojos. Sin embargo, el hecho de que yo no mostrara ni una gota de vacilación, sino que, por el contrario, lo mirara con lástima, al parecer hirió profundamente su ego inflado. Ja, no te hagas la fuerte. Una muerta de hambre como tú no tiene derecho a contestarme, gritó, señalando mi ropa con el dedo. Y se rió con desprecio. Mírate. El jersey lleno de pelotillas. El pelo despeinado. Ni una gota de maquillaje. Tu cara pide a gritos. Mi marido me dejó. Crío a mi hija sola. Apenas llego a fin de mes. ¿Cómo te atreves a contestarme con esa pinta tan lamentable? Como si hiciera eco de sus palabras, Lucía soltó una risa estridente. Qué pena. Parece que tu vida se ha vuelto insoportable tras separarte de mi Alex. En cambio, a mí Alex siempre me dice: una mujer embarazada no puede pasar frío. Este abrigo, este vestido de premamá, me lo ha comprado todo él. Dicho esto, Lucía mostró con ostentación el cuello de su abrigo de marca. Luego extendió su mano izquierda justo delante de mis ojos, exhibiendo un enorme y brillante anillo de diamantes en el dedo anular. Y esto me lo regaló para celebrar el embarazo. Mi Alex, si la mujer sabe cumplir con sus obligaciones, se convierte en un marido buenísimo, el más fiable y el mejor. Seguro que una inútil como tú nunca podría entenderlo. Obligaciones de la mujer. Al escuchar esas palabras, la vieja herida de mi corazón dolió levemente. La cara de mi exsuegra Rosa presionándome, diciendo que una mujer solo está completa después de tener un hijo. Y la voz fría de Alejandro escupiendo las palabras: eres una inútil. Volvieron a cruzar por mi mente. Pero ese dolor duró solo un instante. Ahora no tenía motivos para estar atada a unos valores tan anticuados y retorcidos. El jersey de bolitas y los vaqueros desgastados no eran símbolo de miseria, eran el orgulloso uniforme de una madre, con el que podía jugar en el barro con su hija en el parque, para reírnos juntas con manchas en la ropa y por la noche preparar una cena caliente y abrazar fuerte su cuerpecito. Es cierto que no tengo tiempo ni dinero para arreglarme, pero mi vida y la de mi hija eran mucho más ricas y cálidas que la de esa pareja pretenciosa y llena de mentiras. El espectáculo ha terminado. Suspiré y miré alternativamente los rostros de Lucía y Alejandro. En ese caso, ¿os importaría apartaros del camino? Mi hija me está esperando en clase. No tengo tiempo para vuestras obritas de teatro de cuarta. Obritas de teatro de cuarta, dices. El rostro de Alejandro enrojeció de ira. Abrió los brazos bloqueándome el paso. No me hagas reír. Me estabas esperando aquí a propósito para sacarme la pensión, ¿verdad? ¿Una mujer que solo sabe depender de su exmarido se atreve a decir que no tiene tiempo? ¿Quieres salir corriendo porque se han descubierto todas tus patrañas? Me quedé allí paralizada de asombro. No tenía palabras al ver sus fantasías tan descabelladas. En su cabeza, todo el mundo parecía girar exclusivamente a su alrededor. ¿Alejandro? Me parece que te has equivocado en algo, dije con una voz amplificada a propósito para que los padres de alrededor pudieran escuchar todo con claridad. No tengo la más mínima intención de pedirte dinero. Ni un solo céntimo de euro. Y además, ¿quién ha dicho que es hija tuya? Al escuchar mi firme negación, Alejandro abrió los ojos como platos por un segundo. Sin embargo, enseguida lo interpretó como una bravuconada vacía. Sonrió con malicia y aire triunfal. Se te da bien marear la perdiz. ¿Y entonces qué? Después de separarnos,
Te acostaste a la primera de cambio con un tío cualquiera, luego te dejó tirada y te convertiste en madre soltera. O... a lo mejor, para vengarte de mí, adoptaste a propósito al hijo de vete a saber quién. Qué triste. Alex, no grites tan alto. La gente nos está mirando. Uy, susurró Lucía tirando de la manga de Alejandro y soltando una risita. Sin embargo, su rostro también irradiaba un nada disimulado sentimiento de superioridad, pero hasta da lástima. A lo mejor, como se siente defectuosa y no puede tener hijos, ha empezado a tener alucinaciones y a creerse que un niño ajeno es suyo propio. Seguro que se le ha ido un poco la cabeza. Defectuosa. En cuanto esa palabra tan cruel salió de los labios de Lucía, el ambiente entre los padres que observaban de lejos cambió. Se oyeron suspiros ahogados. ¿Habéis oído eso? Se pasan de la raya. Los padres que antes me miraban con sospecha, ahora reaccionaban con repugnancia ante sus palabras indignantes. Sin embargo, Alejandro, ahogado ya por completo en su marea de superioridad, ni siquiera se daba cuenta del significado de las miradas frías a su alrededor. Creían que eran los ganadores, que tenían la razón, y estaban muy ocupados intentando destruir mi existencia por completo. Escucha, Carmen. A esto se le llama sentido común. Una mujer tan defectuosa como tú más valdría que se escondiera por los rincones oscuros. No te entrometas a la vista de mi brillante vida. Los gritos de Alejandro resonaban por el pasillo de la escuela infantil, que ya empezaba a sumirse en el crepúsculo. Este hombre era verdaderamente ridículo. No sabía que la persona a la que consideraba una nulidad y a la que pisoteaba, en realidad era dueña de la verdad más aterradora sobre él mismo. Me limitaba a esperar en silencio el momento adecuado. Cuanto más se infla su ego, cuanto más alto vuelan, más profunda y despiadada será la desesperación, cuando caigan estrellados contra el suelo. ¿Qué gracia me hace? Un tipo como tú, que ni siquiera puede cumplir su función de mujer, dándoselas de madraza, y recogiendo al niño en la guardería, las palabras que salían de su boca se volvían cada vez más groseras y descontroladas. Por las ventanas de la escuela infantil entraba un precioso resplandor rojizo del atardecer. En un duro contraste con esa luz cálida, el aire entre nosotros parecía tan frío como una ventisca invernal. Desde una de las aulas llegaba débilmente el canto inocente de unos niños. En un lugar tan pacífico, para satisfacer su retorcido sentimiento de superioridad, este hombre pisoteaba sin piedad a su exmujer. Alejandro sacó pecho y me miró con arrogancia. A su lado, Lucía, aunque su boca pronunciaba palabras de lástima, tenía los ojos brillantes de triunfo. Sí, Alex. Tu madre también decía que con tu primera mujer sufriste muchísimo porque era estéril, y Lucía os ha dado el primer nieto rapidísimo. Es una nuera maravillosa. En ese momento me di cuenta de la suerte que tenía de haberme casado contigo. Lucía mencionó a propósito a mi suegra para que yo lo escuchara. Mi suegra, Rosa, la mujer que me llamaba mercancía defectuosa y me machacaba a diario con sus reproches. Al igual que Alejandro, eran una familia que no sentía dolor al causarlo a los demás. Una familia completamente inmune al sufrimiento ajeno. Sí. Mamá. También se alegró muchísimo. Me dijo. Qué alivio que por fin se haya ido de casa. Al final, la mujer debe saber respetar al marido y darle un heredero. Si no, no vale nada como nuera. Alejandro abrazó a Lucía por los hombros y le dio un beso exagerado en la mejilla. En un lugar público, como el pasillo de una escuela infantil, con voces alegres de niños sonando tan cerca. De verdad que habían perdido cualquier resquicio de sentido común. Los padres de alrededor fruncían el ceño al ver su comportamiento inapropiado. Algunos se marcharon a toda prisa. Otros nos miraban de lejos con preocupación. Y bueno, ¿de quién es el niño que estás criando? La punta de la lanza de Alejandro apuntó por fin a mi querida hija. Tú no puedes parir. Seguro que lo sacaste de un orfanato o has recogido las sobras de algún pariente. ¿A que sí? Qué pena. Un niño criado por una mujer pobre y amargada a la que su marido tiró a la basura. Nunca saldrá de ahí una persona normal. Fue en ese preciso instante cuando algo frío estalló en mi corazón. Durante mis 4 años de matrimonio, había soportado insultos interminables diciendo que era una inútil. Cada vez me limitaba a llorar, a pedir perdón y a echarme la culpa. Ahora, por mucho que me insultara, no me dolía. Ya sabía de sobra lo superficial que era este hombre, pero que mi hija, que era para mí más valiosa que mi propia vida, fuera insultada por un hombre que ni siquiera la había visto nunca, eso no se lo podía perdonar. ¿Qué acabas de decir?
Mi propia voz sonó muy grave y más fría que el hielo. Alejandro se estremeció un segundo, pero enseguida sonrió con cinismo. Ja, te lo repetiré las veces que haga falta. Un crío criado por una madre de mentira como tú tendrá mala suerte toda la vida. No tenéis lazos de sangre y jugáis a las casitas. Me dan asco esos teatros, id a jugar a eso a vuestra casa. Lucía también soltó una risita tapándose la boca. A pesar de su caro vestido de premamá y su maquillaje impecable, las palabras que salían de sus labios demostraban lo podrida que estaba su alma. Toda la razón. Si tantas ganas tenía de un niño, podría haberse comprado un perrito. Considerar suyo al hijo de otro. Me parece que tiene que ir. A que le revisen la cabeza al manicomio. El hecho de que seas la ex de Alex no te da derecho a ser tan sinvergüenza. Las flechas de sus palabras intentaban acribillarnos sin piedad a mí y a mi hija. Si de verdad yo fuera estéril y criara a un hijo adoptado, qué profundo habrían herido esas palabras mi corazón. En este mundo existen tantos lazos entre padres e hijos tejidos con un amor profundo. Aunque no haya vínculos de sangre, considerar eso un teatro y una farsa demostraba que su mentalidad era verdaderamente miserable y cruel. No os dais cuenta en absoluto de lo bochornosas que son vuestras propias palabras. Sí, cuando pronuncié eso con calma, el rostro de Alejandro se volvió a tensar de ira. Ja, la única bochornosa aquí eres tú, abandonada por tu marido, arrastrando a un hijo que no es tuyo, callejeando con esos trapos viejos. Prueba a preguntarle a la gente de aquí, ¿quién de los dos da más pena, yo o tú? Alejandro abrió los brazos y señaló a los padres que estaban alrededor. Todos vosotros pensáis lo mismo. ¿A que sí? Una mujer tan defectuosa jugando a las mamás sin ninguna vergüenza en una escuela infantil. A los que tenéis familias normales, que ella esté aquí os molesta, ¿verdad? Pero nadie le dio la razón. Al contrario, todos miraban a Alejandro y a Lucía con miradas frías o directamente con repugnancia. Sin embargo, en sus cerebros, ya embriagados por su propia soberbia, al parecer interpretaron esas miradas como de lástima hacia mí. Alex, ya basta. Si respiramos el mismo aire que alguien así, le afectará al bebé que llevo dentro. Quiero irme ya a comprar cosas para nuestro niño, se quejó Lucía, tirando de su brazo con voz de niña mimada y acariciándose la enorme barriga. Tienes razón, no hay tiempo que perder con una perdedora tan insignificante. Nos vamos a comprar una cuna de lujo para mi verdadero hijo. Alejandro me dirigió una última mirada de desprecio y se rió con cinismo. Ja. Disfruta de tu penosa vida de muerta de hambre con un hijo que no es tuyo. Oye, Tarailla. Nosotros construiremos la familia más feliz del mundo. No vuelvas a aparecer en nuestra vida nunca más. Alejandro dio un paso más hacia mí y escupió con tono amenazante. Oye, ¿te has quedado sorda? Tener tan cerca a una desquiciada como tú perjudica la salud de mi Lucía. Coge rápido a ese niño que no se sabe de dónde ha salido y piérdete de nuestra vista. El torrente de palabras, llenas de violencia y malas intenciones, hizo que apretara los puños con fuerza y clavara la vista en el suelo frío. El ambiente a nuestro alrededor había alcanzado su punto más bajo, y parecía que me habían acorralado en un callejón sin salida. Oye, ¿ya te has quedado sin palabras porque todas tus mentiras han salido a la luz? Temblando de miedo, ¿eh? Siempre has sido así. Si las cosas no te salen a cuenta, te callas y te haces la víctima. Me da asco lo cobarde que eres. Al ver que yo había bajado la cabeza en silencio, Alejandro lo interpretó como miedo y derrota. Su ego se infló todavía más y siguió gritando con un vozarrón que retumbaba por todos lados. Al ver mis puños apretados temblando ligeramente, parecía estar totalmente convencido de que él era el amo de la situación. Sin embargo, él jamás lo entendería. Mis manos no temblaban ni de miedo ni de tristeza. Temblaban al ver lo increíblemente estúpido que era este hombre. Contenía desesperadamente la ira fría que subía desde el fondo de mi estómago, y la risa que estaba a punto de estallar. Al fin y al cabo, tu sola presencia frente a mí ya me da náuseas. Alejandro empezó a hablar con gestos exagerados, como si estuviera dando un discurso ante los padres presentes. Por culpa de una defectuosa como tú, desperdicié años preciosos de mi treintena. Mis familiares me preguntaban todo el rato, ¿para cuándo los niños? Y me tocaba aguantar la vergüenza. Todo por tu culpa. Fuiste un freno en mi vida. Sus gritos se fueron convirtiendo poco a poco en un alegato defensivo sobre lo lamentable que era su papel de víctima. Pero mírame ahora, me he vuelto a casar con Lucía, y en un par de meses tendremos a nuestro hijo. Estoy 100% sano. Mi genética es impecable.
Esto demuestra sin lugar a dudas que el problema lo tenías tú. Eres una mancha en mi vida. Así que no te hagas la madraza paseando al hijo de otro. Totalmente cierto. Nunca sabréis lo mucho que sufrió mi Alex. Asintió Lucía siguiéndole el juego, apoyándose en él como si fuera una heroína de tragedia. Alex me lo ha contado todo. Decía que su exmujer no podía cumplir ni con la función femenina más básica, pero que encima se creía el ombligo del mundo. Qué cosa más horrible. Se lo prometía a Alex. A partir de ahora seré yo quien cree un hogar cálido para ti. Tras decir esto, Lucía me lanzó otra mirada de condescendencia. Así que, por favor, no te entrometas en nuestro futuro perfecto. Tú, error defectuoso del pasado. No sé por qué motivo estás criando a un niño que no es tuyo. Pero mentir diciendo que es de Alex para sacarle el dinero es un delito. Voy a tener que llamar a la policía. Al decir esto, Lucía sacó de verdad su último modelo de smartphone del bolso y lo enseñó. Los padres que nos rodeaban ya estaban hartos del comportamiento de esa extraña pareja. Hasta los susurros cesaron, y un silencio siniestro envolvió el pasillo. Todos tenían cara de no querer meterse en líos, y nos rodeaban desde la distancia. Fue exactamente en ese momento. Disculpen, señora, por favor tranquilícense. Los niños se están asustando. Quizás al notar el ambiente anormal, la joven profesora del aula de mi hija, la señorita María, llegó corriendo muy alterada. Se interpuso entre Alejandro y yo, intentando calmar la situación con una sonrisa forzada. Sin embargo, Alejandro recibió la aparición de la profesora como si hubiera conseguido nuevo público. Ah, profesora. Menos mal. Por favor, dígale algo a esta desquiciada. Me persigue como una acosadora. Sigue sin superar el divorcio, y se ha traído a un niño de a saber quién para destrozar a mi nueva familia. ¿Acosadora? La señorita María, desconcertada, paseaba la mirada de mi cara a la de Alejandro. Carmen. Este hombre. Soy su exmarido, pero entre nosotros no hay nada desde hace 4 años. Pero ella, por envidia de mi matrimonio feliz, me estaba esperando aquí a propósito. Mi mujer está embarazada. Si le pasa algo a causa de las locuras de esta tía rara, ¿la escuela infantil se va a hacer responsable? Una avalancha de disparates y paranoias sin fundamento salió de su boca. Hacía todo lo posible por pintarse como la pobre víctima y tacharme de exmujer loca y vengativa. Lucía también se agarró del brazo de la profesora. Profesora. Por favor. Eche a esta mujer. Tengo tanto miedo que se me encoge el estómago. Como ella es estéril, seguro que le quiere echar mal de ojo al bebé que llevo en la barriga. Un momento. Cálmense. Carmen es una madre estupenda y siempre recoge a su hija puntual. Eso es imposible. La señorita María intentó defenderme, pero Alejandro la cortó en seco alzando la voz. ¿Madre estupenda? No, mija Gareer. Ni siquiera ha pasado por los dolores de parto y se hace la madre. Está mal de la cabeza. Carmen, ¿te divierte causarle problemas a la profesora? Tu sola existencia incomoda a la gente. Tanto antes como ahora, tu presencia no es más que un estorbo. Esas palabras se clavaron como puñales. Las maldiciones que me lanzaba una y otra vez durante los 4 años de matrimonio. Eres defectuosa. Por tu culpa, hay mal ambiente en casa. Lárgate de mi vida. Antes esas palabras me destrozaban y solo podía llorar, pidiéndole perdón. Me habían lavado el cerebro tanto que me creía que todo era culpa mía, que yo, por ser una inútil, había enfurecido a mi marido. Una noche de lluvia me dejó encerrada fuera. Me pasé horas temblando de frío frente a la puerta con ropa ligera. Aquellos recuerdos lamentables, que me helaban la sangre, regresaron. Ahora volvía a encontrarme en la misma situación. Delante de muchísima gente negaban mi existencia y me insultaban. Las miradas punzantes de los demás, la profesora en pánico, Alejandro y Lucía mirándome con arrogancia. Se mirara por donde se mirara. Era una mujer lamentable acorralada en una esquina. Estaban seguros de que lloraría y saldría corriendo. En la cara de Alejandro se leía claramente un asqueroso sentimiento de superioridad. Yo tengo razón. Soy el ganador absoluto. Sin embargo, respiré hondo lentamente. Tras llenar mis pulmones con el aire frío, levanté el rostro con tranquilidad. Mis ojos, que hasta entonces miraban hacia abajo, se clavaron directamente en él. 0 lágrimas, 0 miedo. Solo había una calma infinita y un brillo frío, como si estuviera calculando la profundidad del abismo de desesperación al que estaba a punto de caer. La sonrisa cínica de Alejandro se congeló al instante. ¿Habéis terminado ya?
Lo que salió de mis labios no fue una disculpa con voz temblorosa o los llantos que él esperaba. Fue el primer ataque para abrirle las puertas del infierno. ¿Habéis terminado ya? Mi voz, profunda pero serena y clara, resonó por el bullicioso pasillo. En un instante, la sonrisa vulgar que se le había quedado pegada a Alejandro en la cara se borró. Esperaba ver a la penosa exmujer, incapaz de soportar las miradas frías de la gente, llorando a mares y suplicando piedad. Sin embargo, al ver que no mostré la más mínima vacilación y que, en cambio, lo miraba con compasión, aquello pareció herir profundamente su ego podrido. Ja. ¿Haciéndote la dura? ¿Acaso todo lo que he dicho te ha dolido tanto que has perdido la cabeza? Dio un paso al frente para intimidarme. Pero su forma de andar era un poco distinta a la de antes. Llena de seguridad, no se me escapó el destello de pánico que cruzó sus ojos, como si se topara con un contraataque inesperado. Ignoré por completo sus groserías. Miré alternativamente su rostro y el de Lucía, que seguía colgada de su brazo, con una sonrisa cínica, y empecé a hablar. En primer lugar, hay una cosa que debo dejar clara. Mi hija, a la que os pasáis todo el rato llamando niña ajena o de mentira, es mi hija de sangre, a la que llevé en mis entrañas 10 meses y di a luz jugándome la vida. Al oír mis palabras tajantes, Alejandro abrió la boca por un segundo, y al siguiente estalló en una risa artificialmente escandalosa. Ja, ja, ja. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Te has vuelto loca del todo? ¿No quieres aceptar la realidad de que estás defectuosa y te has montado tu mundo de fantasía? No pudiste tener un hijo en los 4 años que estuvimos casados. Nunca llegaste a quedarte embarazada, ¿verdad? Lucía también se unió a las risas de burla. Exacto. Si vas a mentir, al menos invéntate una mentira que cuele un poco más. Todo el mundo sabe que eres estéril. Alex y mi suegra también lo saben. Qué pena tener que decir estas locuras solo para presumir de madre. ¿Verdad? Como ha dicho Lucía, Alejandro sacó pecho con arrogancia y gritó como si se dirigiera a los padres. Mi madre también lo decía siempre. ¿A que sí? Carmen es una mercancía defectuosa que no funciona como mujer. Por eso tiré a la basura a una inútil como tú y elegí a Lucía, la mujer perfecta. Ni se te ocurra presumir con un niño recogido y hacerlo pasar por tu hijo biológico. Una riada de palabras crueles brotaba de sus bocas. De ser la yo de antes, ya me habría hecho polvo con ese maltrato verbal. Hasta me costaría respirar. Los recuerdos de cómo me culpaba constantemente. Porque soy defectuosa. Porque es culpa mía. Llorando, abrazada a mis rodillas en un rincón oscuro de la habitación. Todo eso me vino a la memoria un segundo. Pero ahora no había tristeza en mi interior, solo un asco inmenso. Dejé pasar sus desvaríos como si estuviera escuchando una música de fondo relajante. Luego pronuncié palabra por palabra. Alejandro, ¿de verdad que retuerces tus recuerdos como te da la gana? Ja. Soy estéril. Defectuosa. ¿Quién lo decidió? Va. Tu madre. Que no tiene ni la más mínima idea de medicina. ¿O tú mismo? ¿Que nunca quisiste admitir tus errores? Cuando le solté esa pregunta con sarcasmo, la cara se le puso como un tomate y se le hincharon las venas del cuello. No me hagas reír. Tirarnos años sin embarazo es la prueba más aplastante. Yo estoy sanísimo. Así que el motivo eras 100% tú. ¿Me quieres insultar? Esa fe ciega tuya da miedo. Da muchísimo miedo. Sí, suspiré brevemente. Y lo miré con lástima. Hace 4 años, poco antes de que nos divorciáramos, fuimos a una clínica de reproducción asistida en Madrid. Te negaste en redondo, gritando. Esto no tiene nada que ver conmigo. Vete tú al hospital. Pero de tanto que lloré hasta caer de rodillas suplicándotelo. Al final me acompañaste. Aunque solo fuera una vez y con muchísimas malas ganas. Cuando las palabras clínica de reproducción asistida salieron de mis labios, la expresión de Alejandro se tensó de golpe. Los ojos le empezaron a dar vueltas y una gota de sudor frío le perló la frente. Sí, me acuerdo. Para demostrarle al médico que tu cuerpo estaba defectuoso, gritó, intentando parecer fuerte. Pero su voz sonaba un poco más débil que antes. ¿De verdad, Alejandro? ¿No será que ya te has olvidado del diagnóstico del médico aquel día? No, seguro que lo enterraste bien al fondo de tu memoria a propósito, porque no quieres recordarlo. Di un paso hacia él. Él dio medio paso atrás por instinto. Mi cuerpo no tenía ningún problema. El estado del útero, la función ovárica, los niveles hormonales, todo era normal. El médico me miró fijamente a la cara y me dijo,
Su estado de salud es excelente. Su capacidad para concebir de forma natural es absoluta. ¿Qué estás diciendo? Su voz tembló y se quebró. Lucía, que estaba a su lado, también parecía desconcertada por esas palabras inesperadas y lo miró a la cara. Mentira. Es mentira, cochina. Si es así, ¿por qué en 4 años no tuvimos hijos? ¿Te estabas tomando las pastillas anticonceptivas a mis espaldas? El grito de Alejandro sonaba claramente a pánico y ansiedad. La premisa básica de que su exmujer estaba defectuosa empezaba a derrumbarse. Se veía a la perfección la imagen patética de un hombre intentando negar su miedo a la desesperada. ¿Cómo me iba a tomar yo esas pastillas? Deseaba tener un hijo con toda mi alma y mi cuerpo. Después de pasar por sufrimientos indescriptibles. Lo miré con frialdad y seguí acorralándole con las palabras, sin dejarle escapatoria. La culpa no era mía. Así de simple. Yo estoy sana y puedo tener hijos. Por eso, tras divorciarme de ti, al conocer a un buen hombre, pude dar a luz a mi querida hija. Soy madre. Es un hecho innegable. ¿Y qué pasa con eso? Masculló él, agarrándose la cabeza desorientado. Si tú no estás defectuosa, ¿por qué nosotros? Sus pensamientos se pararon ahí. Con el rostro lleno de un terror inimaginable, me miró lentamente. Soporté su mirada aterrorizada de frente, y empecé a abrirle despacio la puerta hacia la cruel verdad que lo hundiría en el fondo del precipicio. Sí, exacto. Si yo estoy sana, solo queda una opción. Para, gimió con voz temblorosa. Para, te lo ruego, no digas nada más. Pero yo no pensaba parar. Por el bien de recuperar la dignidad de mis 4 años de matrimonio, que él pisoteó y destruyó. Y, lo que es más importante, para hacerle pagar por insultar a mi pequeña. Desvié la mirada hacia Lucía, que seguía paralizada, apretándose contra él, incapaz de seguirle el ritmo a unos acontecimientos tan rápidos. Lucía, ¿crees de todo corazón que él está sano y que el bebé que llevas en la barriga es de Alejandro? Lucía dio un brinco del susto y se abrazó su enorme barriga con ambas manos. ¿Qué quieres decir? Claro que Alex está sano. La prueba es que estoy embarazada. Sí, estás embarazada. Es un hecho indiscutible, dije despacio, marcando cada palabra. Pero, ¿estás segura de que ese niño es de verdad? ¿De verdad hijo de Alejandro? Esa única frase, pronunciada por mí con tanta calma, cayó y resonó como un eco hueco en la penumbra del pasillo. Como un bloque de hielo. Hubo un segundo de silencio, y entonces vi cómo la sangre desaparecía de golpe del rostro de Lucía. ¿Qué estás diciendo? Claro que es hijo de Alex. No intentes provocarme con tus desvaríos. No lo vas a conseguir, gritó de forma estridente, abrazando fuerte su barriga, como si la protegiera. Los ojos le daban vueltas, y la voz le temblaba. Oye, ya te vale. Me chilló Alejandro, con la cara roja de furia y las venas del cuello hinchadas. Apretó los puños con fuerza, como si estuviera a punto de pegarme en cualquier segundo. Como sigas insultando a mi mujer y a mi hijo, llamo a la policía de verdad. Nadie se creerá las tonterías de una desquiciada como tú. ¿Tonterías? ¿La policía? Sus amenazas no me asustaron lo más mínimo. Me limité a mirarlo con frialdad. Llama a la policía. A un abogado. A quien te dé la gana. Así podremos pedir los informes médicos y el diagnóstico oficial de la clínica en Madrid a la que fuimos hace 4 años. Allí consta toda la verdad. Al oír las palabras informes médicos, los movimientos de Alejandro se paralizaron. Su valentía, que brotaba a raudales hacía un segundo, se evaporó por completo. Un sudor frío apareció en su frente y su respiración se volvió superficial. En su cerebro, los recuerdos del pasado, que había enterrado a la desesperada, debían estar desbordándose ahora mismo como un torrente de lodo. Los susurros de los padres alrededor volvieron a subir de volumen. Vaya. Qué cosa más rara. El informe médico. ¿No será que el problema lo tenía el marido? Si es así, ¿por qué su actual mujer está embarazada? Miradas de curiosidad y sospechas nada disimuladas. Las miradas frías que antes se dirigían a mí, ahora apuntaban de lleno a Alejandro y Lucía. La situación ya se les había escapado por completo de las manos. Para. Cállate. Carmen, no digas ni una palabra más. Alejandro retrocedió, tapándose los oídos con las manos, como si huyera de un monstruo terrible. Yo estoy sano. Yo estoy perfectamente. Ese maldito médico solo decía chorradas. Además, yo soy el hombre. ¿Cómo iba a ser yo el del problema?
De sus labios solo salían excusas anticuadas y erróneas. Lo miré con lástima y negué con la cabeza. Todavía sigues diciendo esas cosas. Huyes de la realidad por culpa de tu patético machismo y me echas a mí toda la culpa. Igualito que te comportaste en la consulta del médico aquel día. Empecé a relatar lo que ocurrió en aquella fría consulta hacía 4 años. Despacio, pero con claridad. El médico te dijo esto, ¿verdad? Su mujer no tiene absolutamente ningún problema. Sin embargo, según los resultados de su espermiograma, el recuento de espermatozoides es críticamente bajo. Y la motilidad también es muy baja. Debo informarle de que un embarazo natural es prácticamente imposible. No, no. Alejandro se echó las manos a la cabeza y gritó histérico. Pero yo continué bombardeándole con palabras sin piedad. ¿Te has olvidado de que eres estéril? La frase, tranquila pero decisiva, fue pronunciada. Y, en un instante, el aire del pasillo se congeló por completo. Las voces de los niños, los murmullos de los padres, hasta el ruido de los coches en la calle parecían haber desaparecido en un silencio extraño. Lucía, con la boca abierta de par en par, lo miraba con cara de no podérselo creer. Alex, ¿qué significa esto? ¿No habías dicho que el problema lo tenía el cuerpo de Carmen? No, Lucía, no la creas. Está mintiendo para hundirme. Empezó a zarandearla por los hombros preso del pánico. Yo soy perfecto. La prueba es que estás embarazada. Mi hijo está en tu barriga. Esa es la prueba definitiva. Sin embargo, en el rostro de Lucía no se leía confianza en su marido, sino un terror infinito y confusión. Se soltó de las manos de Alejandro temblando. Mentira. Mi suegra también lo decía. Dijo que Carmen era estéril. Dijo que Alejandro estaba sano. Que era un hombre estupendo sin ningún problema. Exacto. Alejandro y tu suegra ocultaron la verdad, le dije a ella con un tono neutro. Alejandro no podía aceptar el hecho de que era estéril. Su orgullo de macho habría quedado pisoteado. Estaba aterrorizado. Así que, ¿sabes qué hizo? Le echó toda la culpa a mí, una mujer sana. Bajé el tono de voz al recordar aquellos días infernales. Por tu culpa, por ser defectuosa, me has arruinado la vida. Así es como me insultaba todos los días junto a mi suegra. Me hacían luz de gas, para ocultar que él era la causa. Me convirtieron en su cabeza de turco, y me echó de casa sin ningún miramiento. Y se volvió a casar contigo. Una mujer joven. La cara de Lucía se quedó pálida como un cadáver. Empezó a dar pasos hacia atrás. Cuando te ibas a casar, él no te contó lo de su esterilidad, ¿verdad? Te ocultó a ti también esa verdad que no le convenía. Llevado solo por unos pensamientos muy superficiales y egoístas. Una mujer joven seguro que se queda embarazada sola. No. Eso no. Lucía se tapó la cara con las manos y casi cae de rodillas, intentando mantenerse en pie a la desesperada. Mentira, mentira, mentira. Si eso es así, entonces este niño de mi barriga. Su grito desgarrador retumbó como un eco. El problema había escalado mucho más allá de una mentira del pasado. Alejandro se había convertido en una gigantesca bomba de relojería imposible de desactivar. ¿De quién es el hijo que espera Lucía? Miré fijamente a los ojos de la joven. Lucía, si las probabilidades de que Alejandro pueda concebir de forma natural tienden a 0, entonces, ¿de quién es el niño que llevas en la barriga? Las puertas del infierno se habían abierto de par en par. La pregunta que lancé fue como un cuchillo afilado clavándose directo en el corazón de Lucía. Su rostro, que hasta hacía unos minutos se burlaba de mí, ahora había perdido todo el color. Estaba allí plantada de piedra, con la cara pálida como un muerto. Sus frágiles hombros empezaron a temblar fuertemente. Ambas manos se pegaron por instinto a la gran barriga, como si intentara esconderla. Si de verdad nunca hubiera tenido relaciones con ningún otro hombre que no fuera Alejandro, podría haberse reído de mis palabras tratándolas como el desvarío de una exmujer loca. Pero su actitud demostraba claramente lo contrario. Sus ojos daban vueltas desorbitados, su boca se abría y se cerraba como un pez fuera del agua, intentando pronunciar palabras que no salían. Cualquiera que la viera se daría cuenta de que era el pánico de alguien que se siente culpable. «Madre mía. No me digas qué», se escuchó el susurro de una de las madres que nos rodeaban. «O sea, que esta señora con otro hombre. Jala. Normal que se haya puesto tan pálida. Qué fuerte. Y resulta que hace un momento estaba humillando a la exmujer, y va y resulta que la que ha puesto los cuernos es ella». Las miradas curiosas y los cuchicheos, llenos de desprecio,
Todo eso se dirigía a mí hacía nada. Pero ahora la punta de lanza se había dado la vuelta por completo hacia Alejandro y Lucía. Su karma, el de humillar a los demás y tirar piedras con un sentido de superioridad injustificado. Algún día esa piedra volvería para golpearles a ellos mismos. Oye, Lucía. ¿Por qué tienes tanto miedo? Alejandro, al ver a su joven esposa temblando a su lado, la agarró por los hombros con irritación. Pasa de las tonterías de esta loca. Solo se está inventando cuentos para separarnos. Yo estoy sano. Ese niño es mío 100%. Intentaba calmarla a la desesperada. Sin embargo, en su propio rostro se reflejaban una ansiedad y un miedo que no podía ocultar. ¿En algún rincón de su alma? Él también empezaba a asimilar la cruel verdad que el médico había pronunciado en la fría consulta de Madrid, hacía 4 años. La realidad de que era estéril, de la que huía, y cuya culpa me había echado a mí. No me toques. De pronto, Lucía gritó y le apartó bruscamente las manos. Lucía. Rechazado, Alejandro se miró las manos y luego el rostro de su mujer. Sin creérselo. Lucía retrocedía sollozando. A mí me dijo mi suegra que Alex estaba sano. Un hombre excelente, me decía. Que solo la exmujer era estéril. Si yo hubiera sabido que Alex tenía problemas. Entonces yo también. El rostro de Alejandro pasó entonces de la ira a la desesperación. Lucía. No me digas que. ¿No me digas que te has acostado con otro tío? No, no es eso. Lucía se llevó las manos a la cabeza presa del pánico, y casi se pone en cuclillas. Solo fue una vez. Por una tontería. Alex estaba siempre muy ocupado con el trabajo, yo me sentía sola y me fui a tomar algo por el centro con un exnovio. Pero te juro que solo fue una vez. Cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba segurísima de que era de Alex. Porque me cuadraban las fechas. Lo que salió de su boca fue una confesión dolorosamente sincera y estúpida. Estaba tan conmocionada por el descubrimiento de la esterilidad, que ella sola se había delatado de su infidelidad delante de un montón de gente. ¿Qué has dicho? Alejandro se quedó clavado en el sitio, sin palabras. Frente a la exmujer a la que más despreciaba en el mundo, se acababa de enterar de los cuernos de su actual esposa, y, para colmo, se enfrentaba a la realidad de su incapacidad para tener hijos. Su patético orgullo había quedado hecho añicos. Mentira, balbuceó, y luego me miró con los ojos como platos. Mentira, mentira, mentira. Todo esto es un plan tuyo, ¿verdad? Has convencido a Lucía para que mienta. Y así destruirme. Había perdido la cabeza por completo. Con un gruñido casi animal, dio un paso adelante, dispuesto a abalanzarse sobre mí. La profesora María, que estaba en medio, soltó un grito, y se encogió de miedo. Pero yo no retrocedí ni un paso. Lo miré con ojos de hielo. Alejandro, de verdad que das lástima. Metí lentamente la mano en mi bolso. ¿Te creías que no tenía pruebas? ¿Pensabas que me estaba tirando un farol? Al oír mis palabras, sus movimientos se congelaron. ¿Pruebas? De mi bolso saqué un smartphone antiguo, un móvil con la pantalla ligeramente rajada en una esquina. Sin embargo, dentro de este pequeño aparato, se guardaba un arma letal, capaz de destrozar sus mentiras y hundirlo en lo más profundo del infierno. Hace 4 años, tras nuestro divorcio, me tiraste a la calle con la etiqueta de defectuosa que me pusisteis tu madre y tú. E incluso después de eso, seguisteis difundiendo mentiras entre nuestros amigos y familiares, de que yo era la causante de no tener hijos. Para protegerme de vuestras sucias mentiras, en su día guardé algo con mucho cuidado. ¿Algo? A Alejandro se le secó la garganta. Se escuchó el sonido de cómo tragaba saliva. Sí. Los datos detallados de nuestras analíticas, que me descargué del portal del paciente de la clínica por aquel entonces. Dejé de deslizar el dedo por la pantalla, y miré directamente a su cara pálida, y la grabación de audio del diagnóstico real que nos dio el médico aquel día. Cuando te entró la rabieta y huiste de la realidad. En un instante, los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, y el pasillo de la escuela infantil volvió a sumirse en un silencio espeluznante. Ya había apretado el gatillo de su destrucción hasta el fondo. La grabación de audio. La voz aguda y rota de Alejandro resonó por todas partes. Tenía los ojos desorbitados y la cara se le puso blanca como la pared. De su actitud arrogante de hacía un segundo no quedaba ni rastro. Temblaba fuertemente, como un condenado a muerte esperando la ejecución. Mentira. Es imposible. Es un montaje tuyo. Una grabación falsa. Gritaba desesperado. Pero sus ojos iban de un lado a otro, y sus palabras no tenían fuerza alguna.
Seguro que él mismo acababa de recordar cómo montó el numerito en la consulta hacía 4 años, cortando al médico y saliendo corriendo. Ese recuerdo, sin duda, lo estaba atormentando en ese momento. Levanté despacio el móvil a la altura de sus ojos. ¿Falsa o no? Lo podremos comprobar si la pongo ahora mismo aquí delante. La voz del médico de aquella clínica. Tú también te acuerdas de él, ¿verdad? No. Intentó arrebatarme el móvil, pero yo aparté la mano rápidamente. No lo toques. Si vuelves a hacer una tontería, sí que llamaré a la policía de verdad. Y tu brillante vida podría acabarse de veras. Apretó los dientes y cerró los puños furioso. Sin embargo, por la presencia de los padres y de la señorita María, sabía que no podía pasar de ahí. Solo le quedaba quedarse allí quieto, respirando con dificultad. Toqué la pantalla y le di a reproducir a uno de los archivos de audio guardados. Los resultados de los análisis de Carmen indican que no hay absolutamente ningún problema ni con su útero ni con sus ovarios. Está en perfecto estado. La voz clara y serena del médico de mediana edad salió por el altavoz. Ah, Lucía jadeó, abriendo mucho los ojos. En ese momento, seguro que entendió que la historia que llevaba oyendo todo este tiempo que yo era el problema, era una absoluta mentira. La grabación seguía. Sin embargo, Alejandro, lamento mucho tener que comunicarle esto. Pero los resultados de su espermiograma muestran que el recuento de espermatozoides está muy por debajo de lo normal. Y el nivel de motilidad también es extremadamente bajo. Con estos valores, un embarazo natural es prácticamente imposible. Hará falta una intervención médica seria, como la fecundación in vitro. ¿Qué? No bromee, doctor. ¿Me está diciendo que soy estéril? Yo estoy sano. Es mi mujer la mercancía defectuosa. Del móvil salió el grito de Alejandro. Igualito que en la consulta hace 4 años. Era la grabación del momento más bochornoso en el que su orgullo machista se hacía añicos y le daba una rabieta para escapar de la realidad. Se tapó los oídos con las manos. Se acuclilló y soltó un quejido. Como un animal salvaje. La conmoción recorrió a los padres de alrededor. ¡Qué fuerte! Ocultar que es estéril y echarle la culpa a la mujer. ¿Qué clase de tío es ese? Singolén de la Macari. Los murmullos, ahora cargados de desprecio y odio, caían sobre él. La palabra defectuosa, que antes me había lanzado a mí, se había convertido en un bumerán que le golpeaba a él mismo con una fuerza multiplicada. Alex me estaba mintiendo, ¿verdad? Lucía lo miró, acurrucado en el suelo, con voz temblorosa. Mi suegra me dijo que yo no iba a tener ningún problema. Dijo que ella me lo garantizaba. Por eso estaba segura de que este niño era de Alex. ¿Te lo garantiza la suegra? No me hagas reír, dije con sarcasmo. Simplemente no quería aceptar el hecho de que su hijo fuera estéril. Es imposible que le pase una vergüenza así a nuestra respetable familia. Por eso me usó de cabeza de turco y se inventó la historia que más le convenía. Y tú eres solo la tonta víctima que se tragó esa mentira barata. La cara de Lucía se tensó. Se tapó el rostro con las manos y rompió a llorar a lágrima viva. No. No. Es mentira. Entonces, ¿de quién es el hijo del que estoy embarazada? Su grito resonó en vano por el pasillo. Su futuro, en el que creía que formaría una verdadera familia con el hijo de Alejandro, se había roto en pedazos. Y su estúpido error, su infidelidad, acababa de salir a la luz de la peor manera posible. Oye. Lucía Alejandro. En cuclillas. La miró con la mirada perdida. ¿De verdad te acostaste con otro tío? Su voz sonaba más a desesperación que a enfado. Perdóname. Perdóname. Fue solo una estupidez. Pero si Alex estuviera sano, te juro que este sería su hijo. Los sollozos de Lucía repetían excusas incoherentes. No me jodas. Él se levantó despacio y le gruñó. ¿Con qué sentimientos te crees que te elegí a ti? Me casé contigo pensando que podrías borrar mi vergüenza y formaríamos la familia ideal. Y en vez de eso, vas y te quedas embarazada del primero que pasa. Serás zorra. Levantó la mano, dispuesto a pegarle una bofetada. No, gritó ella aterrada. Pero la mano de Alejandro nunca llegó a aterrizar en su cara. Para allá. Alejandro sonó mi voz, firme, serena, pero que no admitía réplicas. Su mano se paró en el aire. Me miró furioso. Tú no te metas. Esto es cosa de nuestra familia. Todo esto ha pasado porque no sabes cerrar la boca. ¿Que yo no sé cerrar la boca? Se me escapó una risa sarcástica sin querer.
¿No fuiste tú el que empezó a meterse con mi hija y a darme la tabarra? Yo solo he contado la verdad que tú llevabas escondiendo todo este tiempo. Lo miré fijamente a los ojos y dicté sentencia. Esto es lo que pagas por los 4 años que me hiciste luz de gas y por mentir continuamente. Tu asquerosa mentira y tu arrogancia. La de un hombre que solo sabe sentirse alguien pisoteando a los demás. Al final, han acabado por destruirte a ti. El karma. Alejandro se quedó mudo. Su boca solo se abría y se cerraba sin emitir sonido. Su cara era la viva imagen del miedo y la desesperación, como si solo le quedara resignarse a ver cómo se derrumbaba el castillo de arena de sus mentiras. Bueno, pues ha quedado claro que yo tenía razón, ¿no? Guardé el móvil en el bolso y me di la vuelta. Me voy a por mi hija. Apañaos vosotros con vuestra magnífica y perfecta familia. Cuando iba a dar un paso, la voz temblorosa de Lucía sonó a mis espaldas. Espera. Carmen. Su voz suplicante me golpeó en la espalda cuando ya estaba a punto de marcharme. Al girarme, Lucía, que hacía poco era tan altiva y chula, ahora daba una pena increíble. El rímel le chorreaba de tanto llorar, y me miraba con una cara de puro terror y desesperación. Por favor, ayúdame. Intentó tenderme una mano temblorosa. ¿Qué voy a hacer? Si este niño no es de Alex, ¿cómo voy a mantenerlo? Si Alex y mi suegra se enteran, me matan seguro. Al oírla, solo pude dejar escapar un hondo suspiro. ¿De verdad esta persona se daba cuenta de lo egoístas que eran sus palabras? Hacía apenas unos minutos me llamaba defectuosa y se reía de mi hija, llamándola niña de mentira. Pegada a Alejandro, gozaba de su complejo de superioridad, convencida de que ella era la ganadora. Y ahora, viéndose arrinconada, le da la vuelta a la tortilla y me suplica que la ayude. Lucía. Lo que hagas tú no es asunto mío, le contesté con frialdad. Además, el origen de todo esto han sido tus cuernos. Aunque Alejandro no fuera estéril, si hubieras sido fiel, no te habrías quedado embarazada de un niño que no se sabe de quién es. Todo esto es el resultado de que has hecho las cosas sin pensar. Pero, Alex siempre estaba liado con el curro y no me hacía ni caso. Me sentía muy sola. Solo fue una tontería, sollozaba, soltando excusas patéticas. Una tontería por la que pusiste los cuernos, y luego intentaste esconderlo para colar que el bebé era de tu marido. Es precisamente lo frívola que eres lo que te ha metido ahora mismo en este infierno. Mis duras palabras hicieron que se desplomara en el suelo con expresión de pura desesperación. Oye, Alejandro, que hasta ahora estaba pasmado, pareció despertar y le pegó un grito. ¿De verdad te acostaste con otro tío? ¿Cómo has tenido el cuajo de traicionarme y preñarte del primer pringado que te encuentras? La furia de Alejandro llegó al límite. La culpa por haber escondido que era estéril parecía haberse evaporado, y ahora se había metido del todo en el papel de pobre marido cornudo, cargándole el muerto a su esposa. No me toques las narices. Nunca le perdonaré esto a una lagarta como tú. Nos divorciamos ahora mismo. Y te voy a pedir una indemnización de la hostia. No. Alex. Te lo suplico. No me dejes. Lucía se agarró a sus piernas, pidiendo piedad desesperada. Yo sola no voy a poder sacar adelante al niño. ¿Qué le digo yo a mi suegra? Me importa un carajo un crío que no es mío. Apáñatelas como puedas hasta que te mueras. Él la apartó de una patada con desprecio e intentó huir de allí. La realidad que tenía delante era demasiado bestia. Muy difícil de tragar. Ser estéril, una mujer que le ponía los cuernos, y estar a punto de mantener a un hijo que no era suyo. La película de familia ideal que tanto se había empeñado en montarse, acababa de hacerse trizas. Pero justo cuando intentaba salir corriendo, una mujer de mediana edad apareció en la puerta de la escuela infantil. Alejandro. Lucía. ¿Qué es este escándalo? Al escuchar esa voz, la cara de mi ex se volvió a petrificar. Lucía también pegó un bote del susto y giró la cabeza aterrada hacia donde venía el sonido. Allí plantada estaba la madre de Alejandro, mi ex-suegra. Iba vestida con ropa cara y se acercaba con aires de grandeza, como perdonándoles la vida a los padres que miraban. Me han llamado de la guardería y me he venido pitando. ¿Qué espectáculo estáis dando en un sitio como este? A voces limpias, como unos barriobajeros. Mi suegra frunció el ceño y clavó una mirada fulminante en los dos. Luego, sus ojos se toparon conmigo, y al instante, se le desfiguró la cara del asco. Anda, Carmen, ¿qué pintas tú aquí? Seguro que porque una ceniza como tú está cerca. Alejandro y Lucía se han metido en algún lío. Con su tono venenoso de siempre,
Empezó a echarme la culpa. Te echamos a la calle hace 4 años, y sigues arrastrándote detrás de Alejandro. Qué poca vergüenza tienes. Te habrás muerto de envidia al ver que Lucía está embarazada y feliz. Y por eso has venido a malmeter. ¿A que sí? Al oír las barbaridades de mi suegra, los padres de alrededor volvieron a murmurar. Ostras, a suegra también telita. Vaya cuadro de familia. Pobre de la exmujer. Sin embargo, sus acusaciones no me hicieron ni cosquillas. Al revés. Que apareciera justo en ese momento me venía de perlas. El último actor de esta obra para hundir a esta familia de clasistas y mentirosos acababa de llegar. ¿Arrastrándome detrás de él? No me haga reír, doña Rosa, le dije con frialdad, clavándole la mirada. El interés que tengo en Alejandro es bajo cero. ¿Cómo te atreves a hablarme así, tarada? Chilló, roja de rabia. ¿Tarada? ¿Defectuosa? Sí, Rosa, así me estuvisteis llamando los 4 años. Di un paso lento y me planté justo delante de ella. Pero aquí el único producto defectuoso de verdad no soy yo, sino su queridísimo hijito. Se quedó con la boca abierta un segundo, sin procesar lo que acababa de decirle. Me giré hacia Alejandro y solté tan ancha. Alejandro, a ver si tienes huevos de explicarle a tu madre lo que te dijo el médico de la clínica hace 4 años. Él estaba más blanco que un folio. Negó con la cabeza temblando. Basta, no digas nada. Pero yo bajé la guillotina de la verdad sin miramientos. El problema era que Alejandro es estéril. Su cuerpo no vale para tener hijos de forma natural. Se lo cayó y me echó toda la culpa a mí. Y usted también se lo olía, ¿a que sí, Rosa? Mis palabras se le clavaron como puñales en el corazón a la suegra. Abrió unos ojos como platos, mirándome sin podérselo creer. Luego giró poco a poco la vista hacia él. A Alejandro. Eso que acaba de soltar está. ¿Es verdad? Su voz temblorosa resonó en vano por el pasillo en tensión. Ya casi de noche. Miraba la cara de su orgullo, su hijo, suplicándole. Se le notaba la desesperación a la legua. Dime que es mentira. Toda su vida se había creído que su niño era el heredero ideal y un triunfador. Y se pasó años haciéndome de menos, creyendo que yo no daba la talla para él. Por eso quería escuchar a la desesperada cómo lo desmentía todo rotundamente. Pero Alejandro ni siquiera tuvo el valor de mirarla a los ojos. Simplemente bajó la cabeza. Estaba blanco como la cal. Mamá. Su balbuceo inseguro sobraba para confirmar que era verdad. Di algo. ¿No decías tú que estabas sanísimo? Mi suegra entró en pánico. Empezó a sacudirlo por las solapas de la chaqueta de marca. Es imposible que tú seas estéril. Semejante deshonra no nos puede pasar a nosotros, si tú eres mi hijo mayor. El que ha sacado mis genes buenísimos. Seguro que esta tipa se está inventando cuentos para hundir a nuestra familia, ¿verdad? Gritaba ella, como queriéndose convencer a sí misma. Y luego me lanzó otra mirada llena de odio. Carmen, ya está bien de insultar a mi hijo. No hables por hablar sin pruebas. Las pruebas se las acabo de poner a él para que las escuche con sus propias orejas, contesté con una sonrisa cínica, sin inmutarme. La grabación del diagnóstico del médico de la clínica de hace 4 años. Y como Alejandro se ponía a llorar como un histérico para no ver la realidad, también lo tengo clarito en el audio. Él sabe mejor que nadie que es verdad. ¿A que sí, Alejandro? Cuando incliné la cabeza a propósito, esperando a que asintiera, él pegó un respingo y bajó la cabeza todavía más. Al ver a su hijo en aquel estado tan patético, a la suegra se le fue la sangre de la cara de golpe. Fue el momento justo en el que el castillo de mentiras que había montado, basado en creerse por encima del bien y del mal, se fue a hacer puñetas. Mentira. Mentira. Se tapó la boca con la mano temblorosa y echó para atrás sin creérselo. Pero todavía intentaba agarrarse a un clavo ardiendo. Eso. Lucía. Tenemos a Lucía. Se giró histérica hacia ella y señaló su enorme barriga. Mírala, Lucía ya está de 6 meses. Lleva dentro al hijo de Alejandro, un heredero estupendo. Si Alejandro es estéril, esto no tiene ni pies ni cabeza. Esta es la prueba más grande, gritó triunfante. Y fue a agarrarla por los hombros. Pero Lucía le apartó la mano pegando un gritito y se derrumbó en el suelo, temblando de arriba abajo. Lucía. ¿Qué te pasa? Mi suegra no sabía dónde meterse, mirándose las manos vacías y viéndola llorar. ¿Por qué lloras? Levanta la cabeza. Si tú eres el orgullo de nuestra casa, la nuera que nos va a dar al gran hijo de Alejandro. No,
Rosa. Sollozaba desde el suelo con un hilo de voz. No. ¿No el qué? Frunció el ceño mosqueada. Y ahí Alejandro, que no había abierto el pico, por fin estalló. No, mamá. El niño que tiene en la barriga no es mío. Esas palabras reventaron en el pasillo como si fuera una bomba. Ah. Ah. Mi suegra se quedó con la boca abierta, paseando los ojos de su hijo a Lucía desconsolada. Alejandro. ¿Qué acabas de soltar? Que no es tuyo. ¿Me estás diciendo que esta guarra se ha quedado preñada por ahí de picos pardos con otro tío? Alejandro la señaló con los ojos desorbitados. Yo me fiaba de ella. Pensé que ella podría tapar mi vergüenza y formaríamos una familia de anuncio. Y resulta que me ha estado poniendo los cuernos a mis espaldas mientras yo me mataba a trabajar. Y pretendía endosarme al hijo de a saber qué pringado. El grito, adolorido pero súper egoísta, retumbó. La culpa por haber ocultado su esterilidad era como si nunca hubiera existido. Y ahora iba a tope con el papel de pobre víctima traicionada por su mujer, pasándole el muerto entero a ella. La suegra se quedó de piedra, como si le hubiera caído un rayo. Le ha puesto los cuernos. Un niño que no es nuestro. Sus ojos fueron bajando despacito hasta la barriga redonda. Esa barriga, a la que hace un minuto adoraba como al gran heredero de la familia, acababa de convertirse en una repugnante semilla ajena. ¡Ah! Soltó un grito histérico, se echó las manos a la cabeza y se dejó caer al suelo. Dios mío, mi primer nieto, el gran heredero de nuestra familia. Todo es mentira. No hay derecho. Sus berridos hacían eco por el pasillo. Los padres de alrededor estaban flipando, parados de golpe. De la que se acababa de liar con este culebrón familiar tan sucio y vergonzoso. Nadie les tenía ni una pizca de pena. En sus caras solo se veían miradas heladas, de puro desprecio hacia esa panda de clasistas forrados de mentiras y prepotencia. Rosa. Perdóneme, tenga piedad, sollozaba Lucía, abrazándose a las piernas de la suegra. Yo también soy una víctima. A mí nadie me contó que Alex no servía. Ustedes también me engañaron. ¿A que sí? Me dijeron que Alex estaba sano. Y por eso me quedé tranquila. Si yo hubiera sabido la verdad, también habría. Tú te callas, pedazo de fresca. Se puso en pie de un salto con una mirada asesina y le cruzó la cara de un guantazo. Sonó el golpe seco. Y Lucía salió despedida hacia un lado. ¿Cómo te atreves a engañarnos a Alejandro y a mí, llevando la simiente de otro, y con la intención de chuparle el dinero y el cariño a nuestra familia? Puta barata. Lárgate de aquí ahora mismo. Vosotros también me engañasteis, y me encasquetasteis a Alex. Me habéis colado a un hijo tarado. ¿Qué has dicho? ¿Quién es el tarado aquí? Serás zorra. Alejandro también se puso a poner de vuelta y media a Lucía. Los tres individuos que hace unos minutos me restregaban por la cara con chulería su familia perfecta y su verdadera felicidad, ahora se tiraban los trastos a la cabeza, culpándose de mentiras y traiciones, poniéndose a parir con insultos muy sucios. Un cuadro digno del mismísimo infierno. ¿Quién tenía más culpa? ¿Quién era la víctima aquí? A estas alturas daba igual. Todos ellos, como premio a una vida de mentiras y creerse más que nadie, se estaban matando entre ellos. Yo me limitaba a ver esa pelea de barriobajeros con una mirada gélida. El rencor que había estado tragando 4 años se esfumó de mi corazón como si nada. Sin que yo tuviera que mover un dedo. Se habían ido a pique ellos solitos por culpa de su propia estupidez. Ya no tenía por qué tener ningún trato con esa gente tan penosa. A mí me esperaba una familia calentita y llena de amor, muy lejos de este culebrón barato. Detrás de mí se oían los gritos desesperados de Alejandro, como si aullara un animal herido. Le agarré fuerte la manita a Alba, calentita, y eché a andar hacia la salida. El pasillo, teñido por esa luz intensa del atardecer, mientras que el rincón donde Alejandro y su madre se retorcían, parecía hundido en una sombra fría y oscura, como si para ellos el sol ya se hubiera escondido. Alejandro, hijo, entra en razón, seguro que ha habido algún error. Vamos a hacerte las pruebas otra vez en una buena clínica en Madrid. Que no me toques. Él empujó de malas maneras a su madre, que iba a abrazarlo. Sonó un ruido sordo, y la suegra se pegó un culetazo muy ridículo contra el suelo. Toda la culpa es tuya, mamá. Por decir que yo no era el problema. Que la estéril era Carmen. Me tragué esas trolas y por eso me acomodé y huí de la realidad. Si en su día me hubieras cantado las 40 y hubiéramos hecho frente a esto. ¿Pero qué dices, hijo? Si yo lo que hacía era protegerte. ¿Protegerme? ¿Qué va? Lo que tú querías era salvar las apariencias y el qué dirán de las vecinas, ¿no?
No querías que nadie se enterara de que el niño mayor de una familia tan fina era estéril. ¿A que no? Y por eso me he quedado como un pringado que no va a tener un hijo en la vida. Los lazos entre madre e hijo, que antes eran uña y carne y se habían aliado contra mí, ahora estaban hechos polvo por culpa de reproches asquerosos. Ahí estaba Lucía, tirada por el suelo, chillando histérica. No, no, no. Vamos a hacerle la prueba de ADN a este niño. A ver si se han equivocado los médicos. Yo nunca he puesto los cuernos. Alejandro la miró con ojos de hielo. No me hagas reír. Mi prueba de esperma dice que no puedo preñar a nadie ni aunque pase un milagro. ¿Prueba de ADN? Perfecto. Cuando nazca se la hacemos. Y como se confirme que es de otro, os voy a sacar a ti y a tu amante una indemnización que no vais a poder pagar en lo que os quede de vida. Y no solo dinero. Te voy a denunciar por estafa para colarte en nuestra familia. Quítate ahora mismo los anillos y la ropa que llevas puesta y lárgate a la calle, le chillaba la suegra. Fuera de sí. Su gran baza, el embarazo con la que se había ganado la atención de Alejandro y la suegra, ahora se había convertido en una cadena que la arrastraba al infierno. Los padres que les rodeaban miraban aquel pasillo convertido en un campo de batalla. Nadie fue a echar un cable, ni una palabra de compasión. En sus miradas solo había asco y repugnancia por aquella familia tan cutre, rodeada de mentiras y soberbia. Hacía media hora, cuando pasé por la puerta de esta escuela, iban de sobrados, creyéndose los reyes del mambo, pensando que podían permitirse el lujo de humillarme y reírse de mí en mi cara. Nunca lo reconoceré. Compiene la narer. Compiene la narer. Esta sinvergüenza da miedo. A las defectuosas mejor tenerlas escondidas. Las cosas que me soltaban con todo el orgullo y superioridad del mundo. Y, sin embargo, ahora, todas esas perlas se habían convertido en un bumerán gigante invisible que se les había incrustado en su propia garganta. Hace unos minutos, todo Cristo se pensaba que la que iba a acabar llorando por los suelos era yo. Sí, ellos mismos era lo que más querían. Se creían que estaban muy a salvo en lo alto de su castillo, tirándome piedras a mí, que estaba en lo hondo del foso, por puro aburrimiento. Pero los cimientos de ese castillo estaban podridos desde el primer día, comidos por las termitas de las mentiras. Solo con tocarlos con un dedo la verdad. El castillo se vino abajo. Y ellos salieron volando hacia abajo, derechitos al foso que ellos mismos habían cavado. Una venganza perfecta. Al final del pasillo, me paré un segundo y me di la vuelta despacio. La suegra llorando a moco tendido. Lucía enroscada, agarrándose la cabeza, y Alejandro pegando puñetazos contra el suelo y aullando. Cuando lo miré, con la cara llena de mocos y lágrimas. En sus ojos turbios se veía el arrepentimiento, la desesperación y un miedo atroz hacia mí. Por fin lo había pillado. La pobre pringada a la que trataba como si fuera basura y pisoteaba resultaba ser la que tenía la llave de la verdad más terrible, capaz de destrozar su vida de mentira en un abrir y cerrar de ojos. Empecé a hablar, tranquila, dirigiéndome a ellos tres que seguían espatarrados por el suelo. Alejandro, la verdad es que yo no quería haceros daño. Mi voz sonó tan clarita por encima de su drama, que los tres se quedaron quietos de golpe. Hace 4 años, aquella noche que llovía a cántaros y me echaste a la calle, yo lloraba y os odiaba con toda mi alma. No paraba de darle vueltas. Algún día soltaré la bomba, y os mandaré a los tres al infierno. Le agarré fuerte la manita calentita a Alba, y seguí hablando muy despacio. Pero cuando nació Alba, al verla sonreír, mi odio por vosotros me dio exactamente igual. Vuestra vida de mentiras y creerse más que nadie, y la mía intentando ser feliz día a día. Ya estábamos en galaxias distintas y no teníamos por qué volver a cruzarnos nunca más. Él se quedó sin aliento, a cuadros por lo que estaba diciendo. Hoy, cuando nos hemos cruzado de casualidad, si no hubierais abierto la boca, yo habría seguido mi camino tan tranquila. ¿Qué trolas os habíais contado para volver a casaros? ¿De quién era el crío? A mí eso no me iba, ni me venía en mi vida. Me callé un momento, y luego le clavé la mirada, para soltarle la realidad más cruda. Pero cuando humillas y te ríes de la gente, ahí es cuando la verdad duele de verdad. Cuando esas palabras cayeron en el pasillo ya casi a oscuras, Lucía se quedó fofa del todo, como una marioneta a la que le cortan los hilos, y la suegra pegó un quejido sordo, tapándose la cara. Porque habéis sido vosotros solitos los que habéis empezado a darme la tabarra, a reíros de mí y de mi niña, por puros aires de grandeza. Y por eso habéis pisado la mina que teníais justo debajo de vuestros pies. Sonreí un poco.
La sonrisa sincera de alguien que por fin se ha quitado de encima la maldición de 4 años. La sonrisa de la ganadora. Adiós, Alejandro. Espero que seáis muy felices mucho tiempo en este infierno tan bonito que os habéis montado solitos. No fue capaz de articular palabra. Se quedó sin vocabulario. Solo podía quedarse tirado por los suelos soltando unos quejidos que no tenían forma. Fue el instante exacto en el que lo perdió todo. Hecho añicos por sus propias mentiras. Me di la vuelta. Y esta vez sí. Me piré sin mirar atrás. Mami. ¿Para cenar hoy hay croquetas de jamón? Preguntó Alba con su vocecilla inocente, mirándome hacia arriba. Sí, claro que sí. Y le pondré mucho jamón que te encanta, mi niña. Bien, vamos rápido a casa. Las puertas automáticas de la guardería se abrieron sin hacer ruido. El viento fresco pero agradable de la tarde me dio en el rostro. El ruido de los llantos desconsolados que sonaba flojito por detrás se cortó de raíz en cuanto se cerraron las puertas, borrados de mi mundo para siempre. Al levantar la cabeza, tenía delante un cielo del atardecer rojo y precioso. Han pasado 6 meses desde aquel drama de película en la guardería al atardecer. Ya hemos cambiado de estación. El viento helado ha dejado paso al buen tiempo de la primavera. Mi vida con Alba no es que haya cambiado mucho desde entonces. Sigo currando de sol a sol. No se puede decir que vivamos rodeadas de lujos, pero en mi cabeza ya no hay comeduras de tarro, ni las sombras del pasado que me tenían amargada. El mismo día de aquel atardecer, la maldición de 4 años que me tenía atada de pies y manos se rompió para siempre. Una tarde de fin de semana, después de leerle un cuento a Alba y asegurarme de que estaba frita, mientras descansaba un rato en el salón, me vibró el móvil en la mesa. En la pantalla salía el nombre de Laura, mi mejor amiga desde la época en que estaba casada. Dime, Laura, perdona que sea tan tarde. ¿Ya se ha dormido Alba? Sí, acaba de caer. ¿Qué ha pasado? Tan de repente le contesté mientras me bebía una infusión calentita. Al otro lado del teléfono, a Laura se le notaba alterada pero a la vez con un tonito de morbo. Oye, sobre lo de Alejandro y su familia. Qué fuerte, tía, es un cuadro. El parte de Laura era la viva imagen del karma, un final patético y casi de risa. Después del numerito de la guardería aquel día, Alejandro metió a Lucía en el coche a la fuerza, y se fueron derechos al hospital para hacerle una prueba de ADN al feto. A las semanas, llegaron los resultados. Probabilidad de paternidad. 0%. La prueba científica, en blanco y negro, de que Alejandro y el bebé de Lucía no compartían ni gota de sangre. Dicen que Lucía lloró lo más grande, tirándose a los pies y pidiendo perdón. Decía que ya había mandado a paseo al amante ese, y le rogaba que criaran al niño como si fuera de Alejandro. ¿Pero tú te crees que él iba a decir que sí? Contrató a un abogado en el acto. Le metió los papeles del divorcio, y le ha pedido una pasta gansa por daños morales. Y lo peor para Lucía es que el exnovio, el padre biológico de la criatura, se ha hecho humo en cuanto se enteró de que estaba preñada y de que le iba a caer un puro del 15. Sin donde caerse muerta, a Lucía, ya casi a punto de parir. La echaron a patadas de casa de Alejandro. Ahora malvive en un piso de alquiler barato por el extrarradio de Madrid. Por Parla o así. Curra de día y de noche para intentar pagar la deuda kilométrica que tiene con él. Ella, la misma que aquel día se reía en mi cara llamándome madre soltera pobretona, ahora se ha visto abocada a una vida muchísimo peor que la que yo he tenido nunca. Y todo por culpa de sus cuernos y sus embustes. Pero, tía, lo más triste no es lo de Lucía. Alejandro y su madre. Esos sí que están pasando por un infierno guapo ahora mismo. Laura bajó un poco la voz. Después de largar a Lucía y meterle la demanda, intentaron dar pena, yendo de pobrecitas víctimas. Pero la jugada les salió fatal, porque resulta que, como montaron el pollo en la guardería, que es un sitio público, lo de que Alejandro no vale para tener hijos corrió como la pólvora. Y en el barrio las marujas son de aupa. Sí. Entre los padres del colegio, el chisme voló por todo el vecindario. Se supo que el niño de la familia tan pija era el estéril, y que encima le había echado la culpa a la primera mujer y la había puesto de patitas en la calle. Toma karma. Y que luego a la segunda le han puesto los cuernos y le han colado un bombo de otro. Ese era el cotilleo. Doña Rosa, que siempre se las daba de marquesa por el barrio, siempre presumía: mi niño trabaja en una empresa buenísima. Es un heredero ideal con una genética envidiable. Total, que el boomerang le ha dado de lleno. Ahora, si baja al Mercadona a por el pan,
Las otras mujeres la señalan con el dedo y se ríen. Para una suegra que vivía por y para aparentar y para el qué dirán, esto ha sido la muerte en vida. Ha pillado una depresión de caballo y no sale de casa para nada. Todo el cabreo lo paga con su hijo. Por tu culpa, por ser un tarado, tengo que pasar yo estas vergüenzas. La palabreja defectuosa, con la que me bombardeaba a mí, ahora se la suelta a su propio hijo todos los santos días. Alejandro también debe de estar de atar. Todas las noches se pilla unas cogorzas del 15, y en el curro la ha cagado a base de bien. No le pasaron ni una y le invitaron a irse. Ahora está en el paro, le da a la botella desde la hora de comer, y se pasa el día a gritos con su madre. El karma es lo que tiene. Pero oye, un poco de penilla sí que dan. Al escuchar el resumen de Laura, me quedé mirando la taza de infusión sin decir ni pío. Ah, vale, fue lo único que solté. Carmen, no me jodas que te dan pena, ¿eh? Preguntó Laura preocupada. Moví la cabeza despacio diciendo que no. No, ¿qué va? Solo estaba pensando, ¿qué cosas tiene la vida? Todo ese postureo y los aires de grandeza que buscaban a costa de putear a los demás y mentir. Al final ha sido la soga con la que se han ahorcado. Alejandro, Lucía y Rosa. Los tres son gente muy pobre de espíritu, que solo valen algo si se sienten por encima del resto. Por eso me hicieron a mí de menos. Me humillaron y se rieron de mí, para sentirse ellos seguros de sí mismos. Pero creerse el rey del mambo a base de mentiras es como hacer un castillo de naipes. Se tiraron de cabeza al pozo gigante que ellos mismos habían cavado para empujarme a mí. Sin que yo hiciera nada, se han destruido solitos por lo embusteros y chulos que eran. Toda la razón, tía. Me alegro un montón de que por fin seas feliz. Olvídate de esa familia de chiflados y disfruta de tu vida con Alba. Sí, gracias, Laura. A ver si nos vemos un día para comer. Colgué. Eché un suspiro hondo. Qué paz había en el salón. De la habitación de al lado se escuchaba cómo respiraba Alba, súper relajada. Me levanté y me fui despacito para el cuarto donde dormía. Con la luz del quitamiedos, su carita parecía la de un angelito, súper tierna. Se le había escurrido un poco la colcha. Así que la tapé con cuidado, y le hice una caricia en el pelo. Mami, murmuró en sueños. Mamá está aquí, cariño. Mamá siempre va a estar aquí. Cuando le susurré eso, sonrió medio dormida, como si se quedara tranquila, y siguió durmiendo a pierna suelta. Seguro que ellos ahora mismo están arrastrándose por el pozo de la amargura. En esa casa oscura y fría, poniéndose a parir los unos a los otros. Pero aquí no hay broncas de esas. No iremos sobradas de pasta. Pero aquí no hay mentiras. Ni hace falta fingir ser quien no eres. Solo tengo a mi lado a una personita que me quiere tal cual soy. Este espacio tan chiquitito y humilde, pero que es el sitio más calentito del mundo, es mi verdadera felicidad, que por fin he encontrado 4 años después. Mirando su cara frita, sentí una alegría súper tranquila, que me llenaba el pecho. La maldición de que yo estaba rota ya es historia. Ahora, como madre y como mujer, me siento enterísima. Gracias, Alejandro. Se lo susurré para mis adentros al que fue mi marido, al que no voy a verle el pelo nunca más. Gracias a que me dejaste tirada. Gracias a que me echaste de casa por culpa de tus mierdas y tus mentiras egoístas. He podido tener a esta niña, a la que quiero con locura, y empezar a vivir de verdad. Por la ventana entraba una brisa muy suave de la noche de primavera. Se acabó todo. Y aquí es donde arranca de verdad la historia entre Alba y yo. El domingo por la tarde, después de habernos puesto perdidas de barro en el Parque del Retiro, Alba y yo volvíamos a nuestro pisito con la puesta de sol de fondo. Qué bien nos lo habíamos pasado. Mami, mañana vamos a los columpios otra vez. Viendo cómo se descalzaba en el recibidor y se iba corriendo al salón la mar de contenta, me salió una sonrisa. Pero si mañana hay guarde. A los columpios iremos el sábado que viene, ¿vale? Venga. Primero a lavarse las manos. Vale. El ruido del agua y Alba canturreando llegaban desde el baño. Ya sé que este piso es viejo y enano, pero las paredes están llenas de dibujos suyos de todos los colores, y cada cuarto tiene un montón de recuerdos guays nuestros. Solté la compra en la cocina, y se me fueron los ojos a la ventana del salón. Había una puesta de sol alucinante, súper tranquila. Igualita que aquel día que me crucé con Alejandro y la panda en la guardería hace 6 meses. El día que se acabó el rencor. El tono rojizo que quemaba lo bañaba todo en Madrid. Esa luz tan cálida se metía por todos los rincones de nuestro saloncito, volviéndolo todo de color oro. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando el atardecer.
Hace 4 años, cuando me insultaban llamándome trasto inútil y me ponían en la calle en plena noche lloviendo, me pensaba, llorando a mares, que una luz tan bonita no iba a volver a asomar en mi vida. En aquel momento estaba reventada por dentro. No puedo tener niños. No valgo nada ni como mujer ni como persona. Las perlas que me soltaron él y su madre se me quedaron clavadas, y hasta acabé odiándome a mí misma. Todas las noches. Me quedaba en un rincón a oscuras llorando como una Magdalena, hecha un ovillo. Pero la realidad era otra. Yo no tenía ningún defecto. Solo era el escudo que usó una familia de clasistas y mentirosos, a los que solo les importaba el qué dirán. En cuanto me quité de encima esa losa, aunque la vida me dio palos, eché el resto para tirar pa'lante. ¡Qué miedo! Y a la vez qué subidón. Cuando me enteré de que estaba embarazada, y cuando decidí tener a la niña y criarla yo sola, currar como una negra. No tener un duro para estrenar ropa y pasarme los días con el jersey de bolitas. Para Alejandro y Lucía, eso sería vivir en la miseria como una desgraciada. Aquel día, me señalaban los trapos viejos, y se reían en mi cara, pero la ropa de marca, el bolsito caro y la felicidad de mentira que vendían de familia modelo, todo eso resultó ser como papel de fumar que tapaba las trolas y el vacío que tenían por dentro. El papel se rompió. Las mentiras salieron y se hundieron ellos solitos. Solo les ha quedado vivir amargados. El asco mutuo, las demandas millonarias, y que la gente del barrio no los pueda ni ver. Y, sin embargo, a mí me ha quedado una felicidad de verdad, que brilla más que ningún anillo de diamantes, y que no se va a borrar en la vida. El vínculo tan fuerte que tenemos Alba y yo, que está hecho a base de cariño del bueno y sincero. Mami. Me llamó una vocecilla desde abajo. Pegué un bote y miré al suelo. Alba, ya con las manos limpias, estaba pegada a mis piernas, mirándome con cara de no entender nada. Agarraba un piquito de la toalla y torcía la cabeza. En sus ojillos limpios se veía mi cara. Me di cuenta de que, tonta de mí, mirando el atardecer se me había escapado una lágrima. La goterilla que me bajaba por la cara no era de pena. Era un suspiro de alivio y de dar unas gracias enormes. Por haberme librado por fin de todos los tragos del pasado. Alba arrugó el ceño muy preocupada. Con las manitas que tiene. Me agarró fuerte del bajo de la chaqueta. Se puso de puntillas y con sus dedos chiquitines me limpió la lágrima con un cuidado que pa' qué. Mami. No pasa nada. Al oírla, tan tierna y con tanto amor, se me calentó el alma. Aunque es un mico todavía, había pillado al vuelo que estaba tontona y se preocupaba por mí de verdad. Esta niña es un trozo de mi vida. Mi ilusión. Por la que he sacado los dientes. Me agaché despacio y la abracé. Sí, sin limpiarme. Le sonreí de oreja a oreja. Y le di un achuchón de los que cortan la respiración. Su pelito olía a sol y a jabón nenuco. Rodeándole la espalda y notando cómo le latía el corazón pequeñito contra mí, le dije muy clarito. No pasa nada, cariño. Porque mamá te tiene a ti. ¿A que no te duele nada por ningún sitio? No. Como Alba me ha dado un abrazo, mamá es la persona más sana de toda España. Jeje. Menos mal. A Alba también le gusta que mami la abrace. Me echó los brazos al cuello y apoyó la cabecita en mi hombro con una sonrisa enorme. Sintiendo su calor en el cuerpo, cerré los ojos muy despacio. Nadie más volverá a llamarme mercancía defectuosa. Ya no me hace falta ir con pies de plomo ni vivir pendiente de las caras de nadie. Las penas de antes, las maldiciones que me taladraban, todo eso se ha esfumado con esta puesta de sol tan chula. El pasado es historia. Por fin he conseguido quererme a mí misma de corazón, y seguir viviendo por mis propios medios sin echarme tierra encima. Lo único que nos espera ahora son risas a porrón y que Alba crezca sana. Las dos seguiremos en este pisito, partiéndonos de risa juntas, comiendo cosas ricas y yendo de la mano a todas partes, mirando cómo el sol se iba yendo por la ventana. Me acordé, por ultimísima vez, de esos desgraciados que un día se cachondearon de mí. La gente que solo es capaz de creerse a alguien echando mierda y humillando a los demás, pueden parecer los amos del corral, pero tienen los pies de barro. La peña a la que le resbala el sufrimiento del resto no es que sean de piedra, es que simplemente miran para otro lado para no ver la oscuridad tan negra que llevan ellos mismos por dentro. El que está más vendido ante la puñetera verdad es, sin duda, el que más se pasa el día intentando ridiculizar al prójimo. Lo susurré muy bajito para que nadie lo oyera. Y esas palabras se las llevó la brisilla suave de primavera, perdiéndose por el cielo de Madrid que ya se estaba quedando a oscuras. Muchísimas gracias por leer esta historia hasta el final.
Esta historia no va solo de buscar culpables, sino de lo cuesta arriba que se hace confiar en la gente, y de tener los ovarios de levantarse y volver a coger las riendas de tu vida incluso cuando te han dejado hecha polvo. Cuando nos la clavan por la espalda, es imposible salir a flote de buenas a primeras. A lo mejor te tiras noches sin pegar ojo, dándole vueltas a la cabeza. He sido yo la que lo ha hecho mal. Seguro que a mucha gente de la que está aquí le ha tocado lidiar con algo parecido alguna vez. Por eso mismo me toca tanto la patata ver a la protagonista, dejándose los cuernos por seguir adelante a pesar de los palos. Hay veces que parece que el mundo se te cae encima cuando todo en lo que creías se va a hacer puñetas. Pero, a lo mejor, justo después de eso llega el momento en el que te das cuenta de lo que de verdad vale la pena. ¿Qué cuerpo se os ha quedado después de leer la historia? ¿Compráis la forma en la que ha reaccionado la prota o creéis que vosotros habríais tirado por otro lado? Dejadme por ahí abajo en los comentarios lo que se os pase por la cabeza. Sin filtros. Siempre ponéis comentarios súper respetuosos y con mucho fondo. Y yo aprendo un montón de vosotros. Esta parte me da una pena tremenda. Yo he acabado llorando a moco tendido en esta escena. Cosillas así, aunque sea solo una frase, me dan la vida. En este rincón seguiremos subiendo historias de las que encogen el corazón sobre líos de familias, amoríos, cosas de las que nos arrepentimos y las vueltas que dan las relaciones personales. Ojalá volvamos a vernos las caras en el siguiente vídeo. Millones de gracias por quedaros conmigo hasta el final.